Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos revisando ya nuestro devocional número 91 basado en el libro de los Salmos. El título de nuestro devocional en esta mañana es Morando bajo la sombra del Omnipotente. Morando bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a revisar nuestro texto, que en esta mañana es el Salmo 91. ¿Qué nos va a servir para nuestro tiempo devocional? Dice la palabra de Dios: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Bien, este salmo es un salmo de confianza. El salmo tiene ciertas semejanzas con el Salmo 90, un salmo de Moisés. Al mismo tiempo, las experiencias e ideas de Moisés podrían haber sido usadas por un escritor anónimo. Este poema tiene un impulso mesiánico muy marcado, y el propio Dios habla en los versículos 14 al 16. El Salmo nos habla de una confesión de confianza en el Señor, la garantía de los que confían en el Señor no deben temer el mal, y las promesas de la protección de Dios al que ha de venir. Y una descripción de la protección del Señor, del que debe venir. ¿Sí? El Salmo 91 es uno de los llamados salmos huérfanos, no teniendo título o indicación en cuanto a su autor. Posiblemente el salmo sea uno de los salmos escritos por Moisés, y estas son las referencias que pudiéramos tener. Y vemos las bendiciones de los que confían en Jehová y la seguridad de los que confían en Él. El salmo nos lleva, a través de la exhortación del salmista, a tomar a Dios por refugio y fortaleza. Las promesas en nombre de Dios a los que Él se adhieren sinceramente serán guardados especialmente por el cielo, y serán librados de la mala influencia de los poderes de las tinieblas mediante una especial preservación. Estarán bajo el cuidado de los ángeles santos, triunfarán sobre sus enemigos y serán los favoritos especiales de Dios. Este salmo es hermoso. Es un cántico del rey de confianza y protección en medio del peligro. El lenguaje militar es apropiado para un rey. Es refugio, fortaleza, escudo, abrigo, baluarte y protección. Los ejércitos de miles que caen a su lado, las promesas ofrecidas a él individualmente de ser llevado en manos de los ángeles, de poder pisar las serpientes y leones, y de una larga vida. También el lenguaje que se refiere al rey. El salmo está organizado para presentarnos la fidelidad al Señor por parte del rey, lo elaborado
de los beneficios que vienen al rey al cumplir con obediencia y la protección de Dios, y lo que el rey ha dejado de temer por causa de la presencia de Dios en su vida, y señala al enemigo que cae derrotado alrededor del monarca victorioso. El poema se resume en los versículos 9 y 10, antes de mencionar que Dios milagrosamente enviará ángeles a guardar a su rey para que no caiga. El clímax lo encontramos en el versículo 13, y es con esta voz sacerdotal que presenta al rey no meramente como un sobreviviente, sino como un héroe victorioso. El Señor ofrece esta revelación prometiendo a su rey la salvación, la palabra culminante para este salmo. El Salmo 91 es uno de los salmos más populares de este libro. Es una oración individual que expresa confianza fundada en el Señor y revela la prudencia y reflexión madura y sobria de la literatura sapiensal. Su afirmación fundamental es que la persona que se refugia en Dios enfrenta la vida con autoridad, valentía y sin temores. Se relaciona con el Salmo 90 por las referencias que hacen a Dios como morada y refugio. Por lo general, los temas expuestos a veces hacen difícil que nosotros podamos identificar con precisión la fecha de composición de los salmos. Quizá su lenguaje antiguo apunte hacia una época preexílica del poema, aunque debe haberse revisado a través del tiempo para responder el clamor de los creyentes a través de la historia. La estructura del Salmo nos presenta en los primeros 2 versículos la afirmación de la fe. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. La sección inicial del Salmo es una introducción general del poema. El salmista ubica a las personas que adoran en contexto espiritual de esperanza y seguridad. Las imágenes son reveladoras. Habitar al abrigo revela cercanía, confianza e intimidad. Y morar bajo la sombra pone de relieve las ideas de protección, cuidado y bienestar. El Salmo comienza con palabras de seguridad expresadas por algún sacerdote que recibe a la persona en crisis con un mensaje de fortaleza y auxilio. Los nombres de Dios en el poema son de gran importancia. Junto a su nombre personal, Yahvé o Jehová, se añaden 2 muy antiguos con significación muy particulares para el Salmo y la historia nacional. La referencia al Altísimo es Elohim. Revela el poder divino, pues todo lo gobierna y afirma, y la alusión a omnipotente Shaddai pone de manifiesto la virtud divina que interviene para apoyar a las personas en necesidad. Ese Dios que gobierna e interviene es también abrigo que protege y sombra que refresca. En su morada obtenemos la protección y la seguridad necesaria para la vida plena y abundante. Dios mismo, en la reflexión del salmista, se convierte en el hospedador ideal. La seguridad del creyente, de acuerdo con el Salmo, se basa en la seriedad y profundidad de las convicciones individuales, como ponen en clara evidencia las expresiones: diré yo, castillo mío, mi Dios, y en quien confiaré. Esos valores éticos y morales que se desprenden de la fe generan la seguridad necesaria y la paz requerida para afirmar con certeza que Dios es esperanza, castillo y fuente de confianza. En la segunda sección, del versículo 3 al versículo 13, encontramos el centro temático y de enseñanza del Salmo. De acuerdo con el salmista, el Señor libera, brinda seguridad y es escudo o coraza, y adarga o armadura, ideas que destacan el poder divino y revelan el ambiente de crisis y tensión que está experimentando el salmista. Las imágenes son importantes, pues el Señor es como ave protectora y guerrero diestro. Las referencias militares ponen de manifiesto la protección divina como alcázar, castillo y fortaleza. La idea del salmista en este salmo es afirmar las virtudes divinas como agente que protege a su pueblo de las adversidades
y conflictos de la vida. El salmista exhorta pues a la persona fiel que confíe en el Señor, pues Dios libera a la gente de fe de los lazos del cazador, de las flechas mortales, de terrores nocturnos, de pestilencias oscuras, de mortandades diarias. Las calamidades se manifiestan de día y de noche, que es una manera simbólica de representar la totalidad de la vida. Los ataques pueden ser de 1000 o de 10,000, que es una manera hiperbólica de indicar que la misericordia divina no se detiene con el tiempo ni con la multitud de problemas. De acuerdo con lo escrito por el salmista, las personas de fe no se amilanan ante la adversidad ni se detienen frente a los problemas. Aunque la destrucción y la muerte le amenacen, el salmista afirma y celebra su confianza en el Señor, pues sabe el final o la recompensa de la gente impía y malvada. Cuando la gente afirma y confía en el Dios Altísimo como su refugio, descubre la salud mental y disfruta de salud espiritual. Las imágenes del bienestar, de acuerdo con el salmista, continúan, pues Dios mismo envía a sus ángeles para que guarde, proteja y evite tropezar en la vida. Y esa certidumbre le permite enfrentar al león, al áspid, al cachorro y al dragón, que son animales que simbolizan mortandad y adversidad, por el veneno que poseen y por la fortaleza que les caracteriza. La idea es de confianza sin importar el peligro que enfrenten. Para el versículo 14 al 16 tenemos el final del Salmo y trae una revelación divina. Recuerda el Señor algunas características fundamentales de la persona fiel. De acuerdo con el poeta, la gente de fe pone su amor en el Señor, conoce el nombre divino y le invoca. Esas cualidades humanas mueven la acción divina que responde con liberación, honra, presencia y salvación. La referencia a la larga vida que afirma el salmista es una manera de destacar la vida plena, abundante y satisfactoria de los creyentes. Este salmo es popular también por los simbolismos e implicaciones en el contexto. La multitud de imágenes en torno a Dios es reveladora de la intención del salmista. El Señor se manifiesta como agente de seguridad y confianza en medio de las penurias humanas y se relaciona con las personas de acuerdo con las vivencias y realidades individuales. En algunos casos las ideas de protección de las aves es adecuada, en otras ocasiones la crisis demanda imágenes militares que también se revelan en el poema. El corazón del mensaje es que el Dios bíblico se ocupa de su pueblo y responde al clamor de los adoradores, aunque estén frente a la multitud de enemigos o crisis de la vida. El Salmo es también importante, pues fue citado convenientemente por Satanás en la tentación de Jesús, de acuerdo con los evangelios. En Mateo 4, 6 y en Lucas 4, 10 al 11. Jesús responde con autoridad a la tentación y vence al enemigo, pues conocía bien el resto del Salmo y entendió que no se debe utilizar a Dios como excusa para responder a nuestros caprichos y deseos egoístas. En la época de Jesús, el templo, que debía ser símbolo de seguridad y fortaleza según la tradición y enseñanza de este Salmo, se había convertido en un mercado y cueva de ladrones. Y ante tal aberración, el maestro respondió con autoridad a esa situación anómala de la religión y con autoridad devolvió a la gente humilde y sencilla el verdadero significado de la experiencia religiosa. El templo debe ser esencialmente casa de oración, centro de intimidad con el Eterno, espacio para el diálogo íntimo con el Señor y centro para la educación transformadora. Y en este salmo vemos la seguridad del corazón que confía. Hay una confianza plena en el Señor. Hay un triunfo que el Señor promete, pero también hay un voto que debemos hacer todos aquellos que estamos hoy en disposición para obedecer. La obediencia y la fe son ambas un resultado natural del amor,
que derrama en los corazones humanos el Espíritu Santo. Cuando dice ha conocido mi nombre, significa más que poseer información sobre el nombre del Dios verdadero. Supone la compenetración por la experiencia personal con Dios, cuya verdadera naturaleza se da a conocer en su nombre. Los resultados que siguen a este amor y conocimiento personal son la liberación, la exaltación y la oración contestada, su presencia en la angustia, el honor, la larga vida y la salvación. Este Salmo 91, nos presenta también el rescate de peligros ocultos. El lazo del cazador habla del complot malvado del enemigo para atrapar a los incautos, de la inmunidad de enfermedad mortal. En el caso de nuestro Señor no hay razón para creer que Él jamás hubiese estado enfermo. Como humano pudo estar también expuesto a enfermedades y protección en la fidelidad de Dios. Sus promesas siempre son seguras. Lo que Él ha dicho, esto hará. Esto es para el creyente, escudo y adarga. Y finalmente, ahí tenemos lo que el Salmo dice. Pero tomemos un instante. Posiblemente se piensa en lo que no dice, cuestiones importantes que no contesta. Por ejemplo, ¿cómo podemos reconciliar todas estas promesas de salvoconducto al Mesías con el hecho histórico de que los hombres le mataron? Y así aplicamos el Salmo a los creyentes hoy en día, ¿cómo lo ajustamos al hecho de que algunos de ellos sucumban a la enfermedad o caigan en la batalla o mueran en accidentes todos los días? Parte de la respuesta al menos es esto: aquel que confía en Jehová es inmortal hasta que finalice su obra. Jesús dijo así a sus discípulos. Cuando Él sugirió volver a Judea, los discípulos dijeron: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Juan 11, 8 al 10. El Señor sabía que los judíos no podían tocarle hasta que hubiera acabado su obra, y esto es verdad en cuanto a todo creyente es guardado por el poder de Dios mediante la fe. Entonces, el Señor puede hablar a un creyente de una manera especial y personal a través de un versículo de este salmo. Si lo hace, aquella persona puede reclamar la promesa y confiar en ella. El incidente relatado al principio lo ilustra. Y finalmente, es verdad en sentido general que aquellos que confían en el Señor pueden estar seguros de su protección. Tendemos a enfatizar demasiado las excepciones. La regla general todavía está vigente. Hay seguridad en el Señor. Dios es nuestra protección. Es un refugio cuando tenemos miedo. La fe del salmista en el Dios Todopoderoso como protector lo sacaría airoso de todos los peligros y temores de la vida. Este debe ser un ejemplo también para nuestra confianza, cambiar todos nuestros temores por la fe en Dios, sin importar qué tipo de temor sea. Para hacerlo debemos habitar y morar con Él. Al encomendarnos a su protección y al prometerle nuestra devoción diaria, estaremos seguros. Así que elevemos nuestras oraciones hoy. Demos gracias a Dios. Pero sobre todo, hagamos lo necesario para estar delante de su presencia en todo tiempo. Habitemos con Él, moremos con Él. Estemos atentos a su voz, estemos atentos a sus designios. Encomendemos nuestra vida a su protección, pero también hagamos votos de devoción diaria. Que nuestra vida sea una vida de oración, que nuestra intención sea siempre agradarle. Que nuestra adoración sea una ofrenda agradable
a Dios, que nuestra vida sea una ofrenda delante de Dios en cada día. Que esa sea nuestra intención. Oremos a Dios y demos gracias porque Él da bendición y seguridad a los que confían en Él. Que tengan un excelente día. El Señor les bendiga.